El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, Gerardo Cañas, anunció inversiones por $500 millones para extender la interconexión eléctrica a regiones apartadas del país. El 52% del territorio nacional está en las zonas no interconectadas, afectando la Orinoquía, el Pacífico, el sur del país y parte de la Guajira en la costa Caribe. Se destinará más de 480.000 millones de pesos para extender los proyectos a 241 poblaciones que beneficiarán a 456.000 familias. El 52% del territorio nacional hace parte de la ZNI, de la zona no interconectada. El sector rural es el más afectado. Vamos a resolver el problema de acceso al servicio de energía eléctrico que a muchas regiones y a muchos ciudadanos hoy todavía no les llega. Se evalúan proyectos de energías alternativas que tendrán la participación del sector privado. Donde hay mejor potencial para el desarrollo de estas energías potenciales, de estas energías renovables, es precisamente en las zonas no interconectadas. Se espera que a finales del 2018 se tenga la interconexión eléctrica en el 100% de los municipios y veredas del territorio nacional.